filósofo Ferrajoli, son la otra fase, ¿ya? O la otra cara de los derechos fundamentales. Es decir, sin las garantías, los derechos humanos, pues son papel nada más de todas esas cartas que tenemos de derechos humanos. Entonces, las garantías efectivizan precisamente esos derechos. Y en cuanto a las técnicas de garantías, estas son obligaciones y prohibiciones a cargo de la esfera pública. Son las técnicas de garantías. ¿Y qué son esas? Son límites, ¿ya? Establecidos al poder público y vínculos. Poníamos el caso de los delitos. El Estado, a través de ellos, pone ciertos límites, digamos, en cuanto a la libertad que tienen los seres humanos, regulado en el artículo quinto, ¿ya? Que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, pero darle muerte a otra persona, es decir, quitarle la vida, sí está prohibido, ¿ya? Entonces hay un límite a esa libertad que en determinado momento el particular tiene, ¿verdad? En cuanto a hablar de los derechos humanos, ¿quién es el sujeto? ¿Ya? Es el individuo, ¿ya? Algunos autores sostienen que los individuos sujetos de derecho, en este caso el derecho internacional, hablando de los derechos humanos, pero no de manera inmediata o bien excepcionalmente, pues son los individuos, ¿ya? Tienen derechos en el ámbito internacional, los contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales sobre derechos humanos, sobre derechos civiles, sobre derechos políticos, sobre derechos económicos, sociales y culturales. En algunos casos pueden acudir a foros internacionales los individuos con el objeto de hacer valer estos derechos. Por ejemplo, tenemos el Consejo de Europa al aceptar la Europea para la Protección de Derechos Humanos. En América se puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso hubiese la violación de un derecho humano, ¿ya? En Guatemala, por ejemplo. En otros casos se ha pedido a los individuos cuentas sobre conducta en tribunales internacionales. ¿Ya? Ejemplo, el Tribunal Militar de Nuremberg y el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, Japón, en los que se juzgó a personas por crímenes contra la humanidad, contra la paz y el genocidio. Todo esto nos lleva a pensar que los derechos humanos, los derechos fundamentales de los seres humanos, pues están protegidos a nivel internacional, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Asimismo, se le ha impuesto al individuo deberes internacionales por los cuales pues debe asumir responsabilidades internacionales. Por ejemplo, la piratería, la trata de blancas, el narcotráfico. Esta circunstancia ha dado lugar a la formación del derecho internacional sobre derechos humanos, ¿ya? Por supuesto, aplica en tiempos de paz. El derecho internacional sobre los derechos humanos aplica en tiempos de paz. Y eso es lo que estamos analizando, los derechos humanos. Obviamente no hay que confundir con el derecho internacional humanitario, porque el derecho internacional humanitario se aplica en tiempos de guerra, es decir, cuando hay un conflicto entre dos o más naciones, entonces ahí se aplica el derecho internacional humanitario. Veamos entonces en cuanto a los derechos humanos. Los derechos humanos, dice el autor Centeno Varías, que son las facultades propias que todo humano tiene por el hecho de ser humano, por el hecho mismo de ser humano, ¿ya? Él tiene esas facultades propias. Por supuesto que no es una concesión de la sociedad, ¿ya? La sociedad política no es la que concede esos derechos, sino que esos derechos humanos son inherentes al ser humano, ¿ya? Deben ser consagrados y garantizados por la sociedad. Según la Conferencia Mundial de Viena para los Derechos Humanos, los derechos humanos gozan de las siguientes características: su universalidad,
su interdependencia, su indivisibilidad y su interrelación. Estas son las características más importantes de los derechos humanos según la Conferencia Mundial de Viena. Podemos también mencionar que todos los estados deben tratar los derechos humanos de manera global, justa y equitativa, con igualdad y la misma urgencia. Todos los estados, sin excepción alguna, tienen el deber de promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el caso de los derechos humanos o derechos fundamentales, se le han dado distintas denominaciones. Según el autor Arturo Martínez Gálvez, dependiendo de la época, se les denominó como derechos naturales, se les denominó derechos innatos, derechos fundamentales, derechos individuales, derechos públicos subjetivos, derechos subjetivos. También se les ha denominado como libertades públicas o libertades fundamentales. Esas son las distintas denominaciones que se le ha dado a los derechos humanos. En cuanto a su clasificación, estos pues son indivisibles. En realidad los derechos humanos no se pueden dividir, ¿ya? Pero para efectos de su estudio, los derechos humanos se han dividido, ¿ya? Los diversos tratadistas y estudiosos del derecho, pues han hecho una clasificación para estudiarlos. Y ahí podemos mencionar derechos humanos de primera generación, los derechos humanos de segunda generación y los derechos humanos de tercera generación. Por supuesto que esta clasificación ha sido pues rechazada, ¿verdad? Y ha sido negada por muchos autores. Y pues únicamente le reconoce un valor académico porque, reiteramos, son indivisibles, ya, no se pueden dividir. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí es lo que teníamos para la clase de hoy y un par de minutos ahí para que ustedes planteen sus preguntas. Ustedes tienen la palabra, no sé si sí está abierto el micrófono. Adelante. Muy bien. Bien, estimados estudiantes, entonces no habiendo más inquietudes, vamos a dar por concluida la clase. Les agradezco su presencia. Brandon, adelante. Buenas noches, Lick. Adelante. Solo con una consulta, así como ya se habían firmado los derechos humanos aquí en Guatemala, después de la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal, aparentemente Guatemala firmó ese pacto, pero ¿por qué se dio eso del conflicto interno armado? O sea, prácticamente Guatemala nunca respetó realmente los derechos humanos en la época de que los cambios de gobierno y los golpes de Estado. ¿Qué piensa usted de eso, Lick? Es un tema que vamos a abordar en las subsiguientes clases, con mucho gusto. En este momento yo lo que podría mencionar es que efectivamente los diferentes estados a lo largo de la historia, de su historia, reiteradamente han incumplido con el respeto a los derechos humanos y por supuesto dentro de los conflictos armados que se dan, dentro de las guerras. eh, de hecho, déjenme decirles que la Carta de las Naciones Unidas precisamente surge después de las guerras mundiales, le antecedió la Sociedad de Naciones, que uno de sus grandes falencias fue no haber impedido la Segunda Guerra Mundial, que conllevó la muerte de millones de personas. Y entonces, en razón de ello, fue que precisamente surge la Organización de Naciones Unidas
precisamente buscando evitar esos conflictos o cualquier conflicto en el cual conlleve la muerte de personas, ¿verdad? La muerte de seres humanos. Eso es lo que se busca. ¿Por qué se dio? Yo no me atrevería a decir por qué. Hay muchas causas que llevan a las diferentes. Y entonces, si Guatemala incumplió con eso, pues tampoco me atrevería yo a hacer una afirmación de ese tipo. Lo que tenemos que hacer es revisar la historia, revisar los documentos que hubo, para ahí vemos esa historia de nuestra nación, de nuestra república, en el sentido, al respeto de los derechos humanos. Entonces, hay varios documentos ahí que les voy a estar compartiendo para que pues se le dé la lectura respectiva, pero vamos a abordar precisamente esa temática. Quizás no a profundidad porque no es el objetivo en sí, pero vamos a abordarlo con mucho gusto, ¿verdad? Así que les agradezco muchísimo su atención y estamos a la orden ahí. En Classroom ya les compartí la conferencia, no sé si ya tuvieron la oportunidad de darle una miradita ahí. Ya le, gracias. Ok, muy bien. Que tengan muy buena noche, entonces gusto saludarles. Nos vemos Feliz a la noche, próxima. Lick.